Buenas tardes, amigos. Este es su programa nuevamente, Tonantzin-Tlali, Planeta 2013. Hoy tenemos a nuestra compañera, como siempre, Beatriz, bienvenida. Gracias. Todos nuestros amigos en la web también sean bienvenidos. Y hoy tenemos la disertación sobre la herbolaria, medicinas, usos y aplicaciones. ¿Qué nos puede decir, Betty, acerca de esta materia que, tiene mucha resonancia desde que el hombre es hombre y a través de todos los tiempos, y no solo en nuestra cultura, sino también en otras culturas alrededor del planeta? ¿Qué nos puedes mencionar, Betty? Bueno, pues es una práctica muy antigua, no solamente de nuestra cultura, sino de otras culturas, y que de alguna u otra forma se han mantenido hasta la fecha, y que es muy importante rescatar sus orígenes porque son tan importantes que hasta que se están utilizando actualmente, se están haciendo incluso grandes diplomados, maestrías en cuestión del uso y la importancia que tiene para nosotros, sobre todo en cuestión de beneficios. Sí, muy cierto. Miraba yo en una investigación que hacía ya hace algún tiempo cómo aparecen incluso ciencias, veía yo la de paleopatología. Esta ciencia es la encargada de rascar, observar, ver, buscar en los restos muy antiguos de momias y de cuerpos de restos humanos, la manipulación médica, restos de medicina, como desde el neolítico, desde este periodo ya se practicaba. Estamos hablando de hace 10,000 años. Claro, es muy antiguo. 10,000 años, y ya hay restos en esta etapa, en la neolítica, en donde aparecen la manipulación médica, herbolaria, ¿sí? La herbolaria y el uso de piedras, incluso de grasas o material animal, en esta cuestión. Hay un país del otro lado del mundo, una área llamada Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, y en este lugar existieron grandes culturas como la Sumeria, la Acadia, la Siria y la de Babilonia. Y fíjate qué importante, existe una piedra, un megalítico grande, enorme, de 250, en el que fueron talladas gran cantidad de artículos, 13 para ser exactos, 13 artículos que hablan de medicina. Muy interesante. Fíjate. Y también, no solo en estas 4 culturas que se encerraron en Babilonia, sino también en Egipto. En Egipto, incluso hace poco se hizo un análisis de una momia, y lo asombroso es que traía adentro, tenía en su torrente sanguíneo, en sus pulmones, residuos de tabaco y de hojas de coca. Entonces, vemos que la medicina, la paleopatología, una ciencia que apareció ya por 1859, ahora trata de rescatar estos orígenes, ¿no?, de la medicina. ¿Qué te parece? Bueno, es que hay que rescatar también que todos los espacios en este mundo han sido sumamente importantes. porque el espacio geográfico va a determinar el tipo de planta, de flora y fauna que se da en ese lugar. Claro. Y esto de alguna forma determina de la manera en que antiguamente los hombres se curaban. Sí. Va a ser, ahora sí, va a tomar lo que tiene a la mano para poderse hacer curaciones. Por eso de las 13 culturas que son muy importantes, pues una de ellas es la nuestra, ¿no? Sí. Y de ahí que usted toque la china, la egipcia, la hindúe, Sí. y que son las aportaciones que hacen precisamente al mundo, ¿no? Entonces, esto da la oportunidad de conocer de alguna forma la utilización y la elaboración de esas plantas, cómo son utilizadas anteriormente como remedios y cómo siguen perdurando actualmente, y por qué las tenemos hasta ahorita. Bueno, las tenemos gracias a que han sido transmitidas de generación en generación, y que nosotros queremos también que esto se siga compartiendo a las siguientes generaciones y que no pierda el valor que tiene. Claro. A pesar de la gran tecnología existente, ahorita hay un gran auge en cuestión de precisamente de rescatar todo. Se han dado cuenta que todo ese conocimiento ha sido muy valioso.
Sí, no solo como mencionabas las culturas como en Mesopotamia, la china, la egipcia, la hindú, fueron grandes en cuestiones médicas. Aquí nuestra cultura, pues no pudo ser la excepción. Claro. Aquí podemos ver, revisaba yo algunos documentos y en los que minuciosamente los médicos mexicas, los llamados médicos mexicas, esta medicina tan tradicional, no solo fue encaminada a la herbolaria, también hubo cirugías, y por ejemplo, en este caso, en cuestiones de anatomía, la cabeza humana fue dividida en, ¿qué será?, en 32 partes, fue dividida en 32 partes externamente, y 10 más internamente. ¿Para qué? Para dividirla y conocer los males que aquejaban en en algunas enfermedades que son específicamente de la cabeza. Vemos que, por ejemplo, el ojo fue dividido en 15 partes, la nariz fue dividida en 9, la boca en 13, ¿sí? La oreja en 11, el pecho, los pechos, por ejemplo, de pecho a genitales en 17 partes, los genitales masculinos en 20 y los femeninos en 21. Todas y cada una de estas divisiones que organizaron los médicos mexicanos fue a través de la práctica de la medicina. A través de la práctica de la medicina. Hubo cirugías, hubo métodos, hubo prácticas herbolarias, y lo asombroso, ¿no? Me observaba yo que incluso se utilizaron piedras, polvos de piedras. Así es. Hay una piedra muy famosa, ahorita me acuerdo, te digo, que el polvo es un analgésico y ellos lo ocupaban. ¿Cómo es? No, pues sumamente interesante. Es necesario rescatar todo ello porque, bueno, una de las cosas que tenemos históricamente y que deberíamos de comentar es que recordemos que cuando llegan los invasores destruyen mucho de parte de la cultura que había, los códices, una gran cantidad, y los que tenemos de alguna forma que nos permiten conocer qué hubo antes, aparte de la tradición oral, es los que hicieron los médicos precisamente, como Martín de la Cruz, que fue precisamente un personaje muy importante, o Francisco Bernardino de Sahagún, que son los que de alguna manera, mediante las observaciones, la forma de curación que existía, les interesó, y gracias a ello, pues dieron la pauta a que se reconsiderara y se aplicara, porque vieron que efectivamente eran beneficiosos y que servían grandemente a la población. Sí, efectivamente, hiciste una mención bien importante que fue la de Martín de la Cruz. Martín de la Cruz es un personaje que era médico, era indígena de aquí del Colegio de Santiago Tlatelolco, y juntamente con Juan Badiano, un xochimilca que tenía conocimientos de medicina tradicional, crean lo que hoy se conoce como el Códice Cruz Badiano. Más o menos hacia el 22 de julio de 1552 fue impreso este códice, que más que nada es un pequeño libro que está pequeñísimo. Los que asistimos al Museo de Antropología e Historia en el mes todavía de enero, que estuvo la muestra de códices, ahí estaba el ejemplar. Y es un libro que tiene 15 centímetros más o menos de ancho, tiene 20 de alto y unos 2 centímetros de grosor. Está pequeñito, pero en él aparecen imágenes que por ahí debemos de tenerlas, unas imágenes de ese Códice Cruz Badiano. En él nos muestran las plantas, las raíces, los usos, el nombre, todo esto. Estos dos personajes, Cruz y Badiano, nos contemplan, todo el conocimiento de esta herbolaria nos lo presentan en este pequeño libro, un libro que tiene alrededor de nombra 227 plantas, y ilustra 185, y todavía hay alrededor de unas 60 y tantas que se mencionan, pero no aparece la ilustración. Lo mismo el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. En este códice hay alrededor de unas 142 plantas.
142 plantas que menciona Sahagún, en la que nos habla de los usos, ya sea como analgésicos, ya sea como digo, no existía todavía la penicilina, pero eran limpiaban, antibióticos, de alguna manera antibiótica curaban. Entonces, estos dos códices son buenos, muy recomendables para que se lean. Existe también uno que se llama Historia Natural de los indios y sus tierras. Este documento es antiquísimo, nos hablan algunos personajes, como el señor, señor, ¿cómo se llama? Son unas personas, es Fray Pedro Ponce, el señor Gonzalo de Valsalobre y Hernando Ruiz de Alarcón. Estos personajes hablan de prácticas médicas, incluso de recetas mágicas, en este documento, en el que nos hablan de toda una enseñanza milenaria. A la fecha solamente se utilizan, de todas estas plantas del códice cruzbadiano, solamente están en vigencia 14, y vemos que la riqueza pues es enorme. Pues de hecho es importante rescatar que existía una gran diversidad de médicos que trataban diferentes partes del cuerpo. Sí. Y eso ahora lo vemos con las especialidades, ¿no? Y tanto es así que se tienen ahorita reconocidas que son como más de 4,000 plantas que se han ido precisamente investigando. Hay instituciones que se dedican precisamente a ello, como está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Chapingo, sí, la UAM, que han hecho incluso convenios con instituciones donde tratan directamente en provincia, tratan directamente, sí, con la gente, y están yendo, ahora sí que como proyecto, cuadros de equipos completos para tratar de que la misma gente les comente los usos que se realizan con estas plantas. ¿Por qué? Pues a pesar de que no, como no hay hospitales, no tienen el avance que se dice que tenemos en la ciudad, bueno, ellos sí se siguen tratando mucho con nuestras plantas, y estas plantas son tan importantes, bueno, porque ellos las aprovechan en todo, ¿no? No solamente la raíz, la flor, sino ellos la utilizan de muchas formas. Pueden ser en cataplasmas, pueden ser en hervidas, pueden ser así como en tintura. Entonces la gente sigue haciendo uso de lo que sus padres o sus abuelos les transmitieron, y eso es algo muy muy importante, porque son productos que actualmente incluso ya los tenemos en, sí, el mercado, ¿no? Ya, sí, los tenemos industrializados, y tal vez están con mínimas, ¿qué sería? La cantidades para tratar el organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les puede tratar igual tiene que ser a una persona, va a depender de su peso, de su talla, ¿sí? Va a depender del tipo de enfermedad que, sí, tenga, los padecimientos que haya. Entonces, las gentes que actualmente utilizan en su mayoría estas plantas, bueno, también tienen que tener el conocimiento de que tampoco se deben utilizar con exceso, porque en algunos casos, algunas de ellas, cuando no se saben tratar adecuadamente, pues nos pueden ocasionar otras cosas. Claro, efectivamente, era tan amplio el conocimiento y el saber de nuestros antepasados, que no solo dividían el cuerpo humano para poder entender la mecánica de la medicina, sino que también tenían una división entre las plantas. Existían las dulces, las amargas, claro, las frías y las calientes. Estas dos últimas son muy utilizadas dentro de los temazcales. No, ahorita que lo estabas comentando, había plantas, decían, de fuego. Bueno, ¿por qué de fuego? Calientes, ¿no? La canela, la, sí, damiana, que incluso se la dan a algunas personas cuando tienen problemas precisamente con su sexualidad, ¿no? Sí. Se las recomiendan. También la turnera. Se las recomienda, ¿no? O algunas, como es el caso del gordolobo, que no se puede tomar, el que lo toma no puede tomar al otro día cosas frías, porque nada le puede afectar directamente, y se siguen realizando esas plantas, las seguimos utilizando, porque ellos precisamente